Vamos a hacer el estudio completo de esta función definida a trozos. Entonces, empezamos por el dominio, ¿vale? El dominio son todas las x que tienen imagen, ¿vale? Van a ser intervalos de x. En todo, tanto en el dominio como en el corte, bueno, el corte con los ejes no, dominio, signo, monotonía, ¿vale? Van a ser intervalos de x, ¿vale? Mandan las x. Y el recorrido van a ser intervalos de y, ¿vale? Entonces, el dominio, pues ya se ve que esta función sería hasta el menos infinito por ahí, o sea que todas las x que vienen desde aquí sí que tienen imagen, ¿vale? Todas estas tienen imagen. Cuando llego al menos 3, digo f de menos 3 no está aquí, sino que está aquí abajo, pero también tiene imagen, ¿vale? Voy poniendo también eso, f de menos 3 está aquí abajo en menos 3, luego también tiene imagen, todos estos tienen imagen, ¿vale? O sea, me encuentro la función, me encuentro la función, me encuentro la función, ¿vale? Hasta el menos 1, que el menos 1 no tiene imagen, ¿vale? Luego, desde el menos 1 hasta el 0 no hay imagen, ¿vale? No hay dibujo de la función, y en el 0 ya vuelve a haber dibujo de la función, ¿vale? A partir del 0 y ya hasta el infinito, todo el rato ya hay dibujo de la función, ¿vale? Vale. Luego, ¿qué pasa? Que mi dominio va a ser, pues, este intervalo que he puesto aquí, que es desde, lo voy a poner aquí arriba, desde menos infinito hasta el menos 1 sin incluir, y por eso va con paréntesis, y desde el 0 incluido hasta el más infinito, ¿vale? Dominio estudiado. Ahora, corte con los ejes. Pues el corte con los ejes es, me fijo en el eje de las x y la función pasa por el eje de las x en este punto y en este punto, ¿vale? Luego el corte con el eje de las x, corte con el eje de las x es en menos 8, 0, en 2, 0 y en 4, 0. Y el corte con el eje de las y pues está aquí. El punto de la función que está en el eje de las y es ese. Luego el corte con el eje de las y va a estar en el 7, 0. En el 0, 7, perdón. En el 0 de x, ¿no? No avanzo nada y subo 7. ¿Vale? Corte con los ejes, ¿vale? Lo siguiente es el signo, ¿vale? Entonces hemos dicho que el signo de mi función, bueno, aquí lo vamos a ver, ¿vale? Ya lo tenemos dibujado. Entonces voy a repasar la parte de la función que está desde el eje x hacia arriba, que es todo esto, ¿vale? Está desde el eje x hacia arriba, todo esto también, ¿vale? Y todo esto también, porque se supone que esto ya no termina de bajar, ¿vale? Entonces toda esa zona roja es donde mi función es positiva. Y ahora voy a hacer en zona verde, en verde voy a colorear lo que estaría por debajo del eje, ¿vale? Que sería esta parte y esta parte. Luego este intervalo va a ser, la y va a ser negativa, ¿vale? Y en este intervalo de aquí, la y va a ser negativa. Y en este intervalo de aquí, solo hasta aquí, hasta el menos a, me he comido esta parte. Vale, entonces esta parte de la función también está por debajo del eje. Luego este trozo también va a tener su y negativa. Y luego ya las partes que he dibujado en rojo son esta parte. Voy a borrar ya lo del dominio para no confundirnos, no tener tantas cosas a la vez. ¿Vale? Entonces esta parte va a ser positiva. Esta parte va a ser positiva desde el 0. ¿Vale? Ahora voy a ver lo que pasa en los extremos, ¿vale? Aquí va a ser positiva y aquí va a ser, ya hasta el infinito, va a ser positiva, ¿vale? Voy a escribir esto, ¿vale? Los intervalos de la y negativa son desde menos infinito hasta el menos 8. ¿Qué pasa en el menos 8? Que la f de menos 8, como bien hemos visto, vale 0, ¿vale? Lo hemos visto antes porque es corte con el eje de las x. Luego el menos 8 no tiene que entrar porque ahí vale 0, no vale menor que 0. ¿Vale? Unión, siguiente trozo verde, este. Desde el menos 3, que su imagen es menos 3 y por lo tanto sí que es negativo, luego sí que entra, ¿vale? Este no entra porque f de menos 8 es 0, por lo tanto no es negativo.
Y este sí que lo pongo con corchete, es decir, sí que entra porque el f de menos 3 es menos 3, que sí que es negativo, ¿vale? Luego ese sí que entra en los negativos. Hasta el menos 1, que no entra porque ahí no hay función. No es que sea ni positivo ni negativo, es que no hay función, ¿vale? Siguiente trozo verde, este, que es desde 2 hasta 4. En el f de 2 ya hemos visto que su imagen es 0 y en el f de 4 su imagen es 0, ¿vale? Luego no son, ni el 2 ni el 4 entran porque el f de 2 vale 0 y el f de 4 vale 0. Luego si valen 0 no son menores que 0, por eso no entran en lo menor que 0. Y ahora la i va a ser mayor que 0 en las zonas rojas que he puesto. Como ya he hablado aquí de los extremos, ya va a ser más rápido. Es desde menos 8, que como es 0 no entra, luego iría con paréntesis, ¿vale? El menos 8, hasta el menos 3, que en el menos 3 es negativo. Luego en el menos 3 aquí no va a entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque f de menos 3 es menos 3, que es negativo, luego no es positivo, ¿vale? Si ya había entrado aquí, no puede entrar aquí, ¿vale? Luego, desde la siguiente zona roja, desde el 0, que sí que tiene imagen y es positiva, luego como f de 0 es 7, que es positiva, lo tengo que poner con corchete, sí que entra, ¿vale? Hasta el 2, que como en el 2 f de 2 vale 0, no entra porque no es positivo, no es positivo. Y luego ya desde el 4, unión desde el 4, que no entra porque el f de 4 vale 0, luego lo tengo que poner con paréntesis hasta más infinito. Entonces en el signo, sobre todo me tengo que fijar mucho en qué pasa con los extremos de los intervalos, ¿vale? En el signo de las polinómicas y las racionales ya hemos visto que siempre van con paréntesis, pero aquí pueden ir con corchete o con paréntesis, ¿vale? Dependiendo si el punto es positivo o si el punto justo es 0, que entonces no entrará ni en el negativo ni en el positivo, ¿vale? Luego, ya hemos visto el signo. Ahora veríamos la monotonía, que es donde crece y decrece la función. Entonces voy a borrar el signo, voy a borrar las zonas rojas y azules, ¿vale? Para poder marcar ahora dónde crece y dónde decrece, ¿vale? Entonces, para eso lo único que tengo que hacer es dibujar, ¿vale? Voy a borrar el signo ya porque ahora voy a ver el crecimiento y el decrecimiento, ¿vale? Entonces, es decir, la monotonía, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Entonces, ¿qué me dice? Pues me va a decir, la función siempre la estudio de izquierda a derecha, igual que escribo. Entonces voy a dibujar, cuando crece lo voy a dibujar en rojo. Entonces si yo voy escribiendo y tengo que ir subiendo el lápiz, pues entonces es que está creciendo, ¿vale? Luego en toda esta zona crece, ¿vale? Luego ya aquí no crece ni decrece, ¿vale? Y aquí decrece y ya aquí crece. Hasta aquí. Vamos a poner que aquí está el punto 5, que no lo he marcado, ¿vale? Luego en estos dos trozos es donde la función crece. Es decir, desde este valor, que vamos a poner que es el 3, ¿no? Hasta el 5, ¿vale? Aquí crece. Y desde el menos infinito hasta el 3 crece. Voy a dibujar ahora en verde donde decrece, ¿vale? Entonces, aquí, que no crece ni decrece, se dice que la función es constante, ¿vale? Lo voy a poner ya. Entonces aquí, mi función entre el menos 3 y el 1, ¿vale? Va a ser constante, es decir, ni crece ni decrece, ¿vale? Tiene pendiente 0, ¿ok? Vale, y ahora voy a poner dónde decrece. Pues decrece desde aquí, dibujo y voy bajando, 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 bajando. Pues en toda esta zona mi función decrece desde el 0, que es donde existe. Vale, y luego ya por aquí va decreciendo también. Luego toda esta zona es decrece. Y entonces ahora lo escribo y digo, pues mi función decrece, ya que tengo el verde, desde el 0, ¿vale? En crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Siempre va con paréntesis todo, el dibujo también, ¿vale? Aquí no me tengo que fijar en los extremos, ¿vale?
Entonces digo, decrece desde el 0 hasta el 3, unión desde el 5 hasta el más infinito. Y mi función crece desde el menos infinito hasta el menos 3, ¿vale? Todo con paréntesis. Y en este trozo que es desde el 3 hasta el 5, pues desde el 3 hasta el 5. Y ahora también tendré que añadir que mi función es constante, ¿vale? O sea que ni crece ni decrece, es constante en el intervalo desde el menos 3 hasta el menos 1, ¿vale? En este intervalo de aquí. Y ahora me faltaría decir si tengo máximos o mínimos. Entonces, máximos es un punto en donde la función pasa de crecer a decrecer, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Aquí la función pasa de rojo a verde, ¿vale? O sea, de crecer a decrecer. Pues en el punto 5, y vamos a poner que su imagen es el 1, diré que en el 5, 1, tengo que dar el punto con su pareja, ¿vale? Tengo un máximo. Y más máximos no hay, ¿vale? O sea, aquí pasa de crecer a constante, aquí hay un hueco, ¿vale? Y aquí pasa de crecer a decrecer. No hay ningún momento más que pase de crecer a decrecer, que es donde están los máximos. Ahora, donde cambia de decrecer a crecer, hay un mínimo. Entonces, ¿dónde cambia de decrecer a crecer? Aquí, ¿vale? Primero decrece y luego crece. Es decir, baja y luego sube, ¿vale? Se ve por el dibujo también que aquí va a haber un mínimo, ¿vale? Entonces, si ese punto es el 3 menos 3, pues el 3 menos 3 será un mínimo de mi función. Y con esto ya habría estudiado la monotonía. Y ya me queda el recorrido, ¿vale? Sin necesidad de borrar la monotonía, ¿vale? El recorrido son las is que son imagen de alguien, ¿vale? Como esta función desciende hasta el menos infinito, quiere decir que todas estas is, el recorrido lo miro en el eje de las is, es lo único que miro en el eje de las is, ¿vale? Entonces yo digo, ¿esta i es imagen de alguien? Sí, todas las de abajo son imagen de estas, ¿vale? Son imagen, 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 todas estas is, ¿vale? Son imagen de alguien hasta aquí, ¿vale? Porque ya está ahí, la que esté en el 7,1, ya no tiene función ni a la derecha ni a la izquierda, es decir, no es imagen de nadie, ¿vale? Luego el recorrido de mi función, ¿vale? Me va a quedar que es desde menos infinito hasta el 7, incluido, aquí sí que hay que ver paréntesis y corchetes. ¿El 7 es imagen de alguien? Sí, el f de 0 vale 7, ¿vale? Luego el 7 sí que es imagen de alguien, luego el 7 también tiene que entrar. ¿Cuál es el recorrido? Pues desde menos infinito todas las is que son imagen de alguien, pues hasta ahí. Y con esto ya estaría todo.